Oiga, familia hispana, gracias por acompañarnos en otro episodio de WWE en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Báilame ese trompo en la uña. Amigos, y esta semana pasada en SmackDown tuvimos tremenda pachanga. Celebrábamos 25 años de carrera de Triple H dentro de un ring de WWE. El asesino cerebral, el juego, una carrera maravillosa. De las más grandes, por supuesto. 14 veces campeón del mundo. Además, líder de algunas de las agrupaciones más importantes, para no decir letales, en toda la historia de esta industria. Pero bueno, como era de esperarse, siendo la celebración de Triple H, tenía que estar presente su mejor amigo, el chico rompecorazones Shawn Michaels. Pero conociendo a Shawn Michaels, era muy probable que la celebración no saliera exactamente como Triple H la tenía visualizada. De hecho, no voy a reírme todavía. Aquí vamos a ver algunos de los momentos menos gloriosos en la ilustre carrera de DX. Vamos a disfrutarlos. Good evening, my fellow Americans. Buenas, This past mis week, the queridos Generation X compatriotas was estadounidenses. for Las siguientes son las regulaciones y principios a los que todavía This dice past week, the Generation X was This past week, the Generation X completed a full sentence. Oye, él no puede terminar una frase. Important thing is Lo importante aquí es que... easy for you to say. No, I need Qué you fácil at decir. SummerSlam. That was super fast. Eso fue demasiado rápido. SummerSlam. Es super fácil, super rápido. ¿A quién le importa? It's the second highest selling Es DVD in WWE el DVD history. más Second. So what's the 20. first? The ¿Y Undertaker. cuál es el primero? El Undertaker. That guy beats you every time. Ese tipo te gana todas las veces. The Generation X dispara la primera salva en contra del WCW. ¡A la carga! ¿Dónde está? Butterfly Ninja. Ay, mira la mosquita aquí. That's it! I can take it off! Es imposible no reírse, ¿cierto? Es que han sido traviesos. Definitivamente, pero nos han regalado grandes momentos que para siempre vivirán en nuestras memorias. Pero bueno, en la celebración también tuvimos la presencia de Stephanie McMahon y luego la llegada del propio jefe de la junta directiva, Vincent Kennedy McMahon. ¡Oh! You guys didn't think that Ustedes no pensaron I was que going to end without a few la remarks noche from me, iba did you? a terminar No, sin sir. Well, hold on one par moment. de This is, palabras de mi parte, ¿ah? This is obviously going to be an Obviamente, incredibly esto special and moving tiene moment que ser un between you momento two. conmovedor, muy especial. This is, To your son-in-law, I'll just back out and let Para- you two share this moment of Su 25 yerno, years yo sé que together. usted quiere compartir ese momento luego de Let's touch completar it. 25 años. Sí, Thanks, fue algo John. So, que me llegó, gracias. Congratulations, Conmovedores y Paul. 25 felicitaciones years. por 25 That años. is extraordinary. Eso es algo Really extraordinario. is. Under Sí, normal realmente. circumstances, I'd come down and Y give you a bajo las great big bear circunstancias yo hug. te Sean, you and I would daría do un the abrazo elbow o thing. quizá un golpe It, con el codo, pero and there are people, no doubt, Pero that are standing all over the world yo sé que la gente alrededor in del mundo appreciation of this. está de pie en ese momento apreciando And lo if we que had tú an has arena hecho. here with people in it, they'd be Y standing bueno, as estamos well. en un coliseo And you've heard the sin chant so gente many, alguna. many times of Triple H. Y bueno, en muchas Triple H. ocasiones hemos escuchado And on this occasion, though, corear probably el nombre de Triple would H, only Triple be the H. front row over here just where your Y- family comes for the pay-per-views. y The rest bueno, of us Últimamente would be chanting sería boring. solamente la familia en la primera fila y el I mean, you el resto guys- estaría gritando aburrido, Not aburrido. exactly No, totally no, boring, but been some no, other sí, things in exactamente this world aburridores. and WB that Hay been a otras little more cosas boring. en WWE How que más about aburridas, the pero gobbledygooker? ¿qué tal el That was a long time Gobbledygooker? ago. Eso fue hace mucho tiempo But I atrás, thought we needed a mascot, so we pero promoted yo this pensé great que big necesitamos egg una for mascota y months. y It's like quise all of a sudden it promover hatches. ese It had a personaje Survivor que Series salía de in Hartford, Connecticut, which I think Survivor Series en The Hartford, Undertaker made Connecticut. his debut, and Yo that creo que should have been an esa omen fecha because fue when el the debut del egg Undertaker. hatched, I expected this great reaction. Y yo esperaba esa cheering. reacción cuando Was el it huevo a se yay? rompió y Was it a boo? solamente escuchamos I'm boom. not saying that your Nada. performance was No that estoy bad. diciendo que tu It's- actuación fuese it's more like, así de mala.
fue... a Katie Vick kind of like thing. I mean, ¿Qué puedo decirte? wow. No fue Some of you algo, know wow. this, but here is Paul, my son-in-law, No lo saben, said pero it. Paul es mi yerno. and he's naked, Y él estaba and he's in a funeral home, desnudo and this en una mannequin casa thing, and funeraria. God, Y I have no idea maniquí why de you Dios, stooped to those depths. yo no That was podía entender that por was qué bad. llegaba él a At least ese it was nivel de not only trabajo. boring, but in poor Bueno, taste. no And solamente then, fue aburrido, sino de it's mal not all gusto. bad Y because, bueno, no todo es malo, I would liken your performance porque quería mencionar, maybe to like, aparte, I know, sí, Bailey, this is your life. Bailey, Remember that esta one? es tu vida. That was crickets. Sí, bueno, Was it se Bailey's fault, escuchaban by the way? But los nonetheless, grillitos, no fue culpa de Bailey. de todas Seriously? maneras. Bueno, hablando en serio, I love you. te amo, te quiero. I love you. Yo también lo And quiero. Y I think tonight, creo que esta noche, I love both of you, by the way. a propósito, los quiero a los dos. tonight, Decía I just Sean, want to say that esta noche quiero decir your performance and que you tu in general are desempeño truly y tu persona en god awful. términos generales What a horrible way to go out. God ha awful. sido horrible. It- Qué it- manera tan for an difícil, expression that sucks. difícilmente I mean, triste y I would use a word y that someone near and absolutamente dear. horrible de I hear it despedirte. all the time from him. It was escucho rotten. todas las I mean, veces absolutely de parte rotten. de- I'm ashamed of you guys. Oh my La verdad God. que me da And you vergüenza. haven't put everybody to sleep by Y now. ahora, si no han I'll say puesto a good dormir night. a todo el mundo And para estos good night, momentos, Padre. yo quiero despedirme. Buenas noches. Padre, let's wrap it up, Padre. Are you padre, throwing us out? hay que cerrar, hay que bajar la cortina. Ah, ¿qué? ¿Nos estás echando? Solamente eso se puede tener cuando se combinan Triple H y Shawn Michaels. Los grillitos. Do you hear crickets? McIntyre is WWE Champion! This title, it paints a huge bullseye on my back. I want you to know that I am still here for you. You won this match, you've got it. I'm going to take your title, not because I want to, but because I have to. McIntyre defends his WWE Championship against Seth Rollins. Amigos, y esta semana en Raw tuvimos una firma de contrato muy importante porque se trata del combate por el campeonato de WWE en el evento Money in the Bank. Por un lado estaba el actual campeón, el dueño de la patada Claymore, Drew McIntyre, y por el otro lado estaba el mesías de los lunes por la noche, el dueño del pisotón, mi caballo, Seth Rollins. I'm going to cut to the chase. Voy a ir directamente I al don't know grano. what this is, what Yo no this sé is lo que es about, esto o de qué se what's going on in trata, that lo que warped está brain of yours. pasando en ese cerebro hueco tuyo. I do know one thing. Yo sé algo. Look at me, Seth. Mírame, Seth. I will not let you, No voy a Win this permitir championship. que ganes este campeonato under any bajo circumstances. ninguna circunstancia. I'll give you a couple of pieces of Te advice. voy a dar though. un par de consejos, sin embargo. Number one, Número uno, shut your mouth. cierra la boca. Stop talking. Deja de hablar. Forever. Para siempre. Nobody wants to hear Nadie quiere Seth Rollins escuchar talk. a Seth Rollins hablar. Be it right now, Sea backstage, ahora, allá online. atrás, I assume to your family online. and friends, you have this Asumo unique que tu talent. familia y amigos When you open deben your estar mouth, cansados somehow cuando abres tu you boca de get your alguna foot manera. stuck in there, and yet at Sí. the same time, Te you get llenas your la boca de head comida y a la stuck vez up your estás ass. metiendo tu cabeza en tu poripocho. Impressive, actually. It's Es just food for thought. impresionante, But es number solamente de two, pensarlo. Pero número dos, consejo. you jumped me a couple of weeks ago Me atacaste por la espalda hace un You par de didn't finish the semanas job. y no terminaste el trabajo. at the Money in the Bank Y pay-per-view. en el pay-per-view Money in the Bank Finish the job. termina el Go for the trabajo. throat. Sí, busca la I'll garganta. sure as hell go for yours. Y yo me voy a asegurar de ir tras la tuya. At Money in the Bank, En Money in the Bank. the big picture will become La gran very clear. fotografía se va a convertir en trust algo me muy when I claro. Y tell créeme you, cuando te digo, You will be better Tú. off for it. estarás mejor, mucho mejor así. Y fuera de la fotografía. Have faith in. Ten fe en... Oye, no, no.
¿Vieron cómo levantó? ¿Vieron cómo levantó el escritorio por encima de la tercera cuerda? ¡No! ¡Qué cabezazo! ¡El beso de Glasgow! Oye, no logré terminar de ver por el susto que recibí si Seth firmó completamente el contrato. Aparentemente sí. Lo que pase ahora, gran líder, va a ser todo tu culpa. 3-2. ¡Uno! ¡Oh! ¿Quién vino? ¡Oh! ¡Sí! ¡Tremenda! ¡Tremenda patada arriba! Hablando de los amigos, de los discípulos de El Mesías. ¡Es Murphy, su compañero! ¡Qué patada! ¡Qué forma de entrar! ¡Qué forma de salvaguardar al líder de Monday Night Raw, nuestro Mesías! ¡Ah! ¡Es familia! ¡Es familia! ¡Es familia! ¿Cómo lo rescató? ¿Cómo lo rescató? ¿Se acuerdan? Que no encontraba la salida. ¡No! ¡Claymore! ¡Claymore! ¡Claymore para el discípulo Murphy! Sí. Este cordero sacrificado. ¿Este es tu único seguidor? Familia. Este Rollins sorprendido es un sabio, un listo, lo ha demostrado en la historia. Un hombre que sabe dónde, cómo, por qué y cuándo hacer las cosas. Eso puede ser justamente lo que él use como carta a favor. Porque el campeón de WWE se siente con fuerza desmedida, se siente imparable, se siente invencible y va directamente al grano sin pensarlo. Seth es calculador. Seth es frío. Seth, repito, sabe dónde, cuándo, cómo y por qué. Lo ha hecho antes y podrá volver a hacerlo en Money in the Bank. El contrato está firmado. La lucha va por el campeonato de WWE en el Money in the Bank más único en la historia de la industria. Seth Rollins, Drew McIntyre, campeonato de WWE. This title, it paints a huge bullseye on my back. I want you to know that I am still here for you. You won this match, you've got it. I'm going to take your title, and not because I want to, but because I have to. McIntyre defends his WWE Championship against Seth Rollins. Amigos, y cada vez nos acercamos más a un Money in the Bank único en la historia. Será un Money in the Bank corporativo, donde las superestrellas participantes en un evento masculino y otro femenino tendrán que comenzar la contienda en el primer piso de las oficinas centrales de WWE y de alguna manera ascender hasta lo más alto de la edificación, porque estarán guindando dos maravillosos maletines. Dentro de esos maletines hay un contrato que le garantiza al ganador o la ganadora una oportunidad titular cuando lo desee, donde lo desee y contra quien lo desee. Nia Jax, Asuka, Shayna Baszler, Dana Brooke y Lacey Evans todas ganaron sus respectivos combates clasificatorios y van derechito a la primera lucha femenina corporativa en toda la historia de Money in the Bank. Del lado de los hombres, Daniel Bryan, Rey Mysterio, Aleister Black y el Rey Corbin han clasificado y participarán en la primera lucha masculina en toda la historia corporativa del evento Money in the Bank. ¡Wow! Suena increíble. Desafortunadamente, Apollo Crews, quien ya había clasificado, en este momento tiene un futuro incierto porque no ha recibido el alta médica después de la lesión que sufrió en un combate contra el campeón de los Estados Unidos, Andrade, en el pasado Raw. Y la cuenta regresiva continúa para la campeona de SmackDown, Bayley, porque tiene que enfrentar su reto más grande hasta este momento. Así es, la autoproclamada modelo a seguir enfrentará a la impresionante Tamina por el campeonato femenino de SmackDown en WWE Money in the Bank. Amigos, ¿y será que el pasado de Braun Strowman ha regresado para perseguirlo? Recuerden que él fue parte de la familia Wyatt, y si alguien conoce al campeón universal es justamente Bray Wyatt. Fue parte de su familia, lo llamaba la oveja negra.
Pero la pregunta es, ¿será eso suficiente para terminar con el reinado del campeón universal llamado Monstruo entre Hombres, Braun Strowman? Y Seth Rollins aceptó el reto y el combate va por el campeonato de WWE en Money in the Bank. Así es, Drew McIntyre se enfrenta a Rollins por el campeonato que acaba de ganar en WrestleMania. No olviden, todo eso sucederá el domingo 10 de mayo a las 7 hora del este, 4 Pacífico por WWE Network. No puedo esperar. Money in the Bank corporativo por primera vez en la historia. Y los puestos se disputarán en este próximo SmackDown. Por el lado de los hombres veremos una gran lucha entre individuos que se detestan. Y me refiero a Dolph Ziggler contra Otis. Y por el lado de las mujeres, la ex campeona Carmela se enfrentará a Mandy Rose. Yo creo que Mandy se concentre más en la contienda contra Carmela y no en el amor de Otis con todos. ¿Cómo les encanta un chisme a ustedes, ah? Yo soy incapaz. A mí me gusta informar, por eso estoy aquí. Pero hoy ya no puedo informar más porque se me acabó el tiempo. Pero sin embargo los invito la próxima semana para seguir chismeando. No, quise decir, informando a ustedes todo lo que pasa en el universo de WWE. Yo soy Marcelo Mayo Yaman Rodríguez. ¡Caballa!